Imagina esto. Una nave solitaria, perdida más allá de todo lo conocido. Viaja desde hace casi medio siglo, alejándose de nuestro Sol, cruzando fronteras invisibles hacia un espacio que, hasta hace poco, creíamos vacío. Esa nave se llama Voyager 1. Fue lanzada en 1977, con tecnología más primitiva que la de un teléfono viejo. Su misión era simple: mirar de cerca a Júpiter y Saturno, enviar algunas fotos, y luego desaparecer para siempre en la oscuridad. Pero algo cambió. En 2025, la Voyager comenzó a comportarse de forma inesperada. Dejó de enviar datos normales y empezó a transmitir señales raras, incompletas, como si su sistema estuviera confundido o distraído. Al principio, los ingenieros pensaron que era una falla. Tiene sentido, ¿no? Después de casi 50 años viajando por el frío absoluto, cualquier cosa puede salir mal. Pero no fue una falla. Fue algo más. Uno de sus sensores, inactivo desde hace más de 40 años, se encendió solo. Nadie en la Tierra le ordenó hacerlo. Nadie tenía siquiera acceso a esa parte del sistema. Luego ocurrió algo aún más extraño. Su antena de alta ganancia, esa que debe estar siempre apuntando a nuestro planeta, giró por su cuenta. Se desvió. Y apuntó a un punto del espacio donde no hay estrellas, ni planetas, ni objetos conocidos. Imagina una nave en medio del océano cósmico, sin timón, sin instrucciones, que de repente decide mirar hacia un rincón oscuro del universo como si algo allá la estuviera llamando. Pero eso no es todo. En ese momento, sus sensores de plasma detectaron un aumento inesperado de partículas cargadas. En teoría, esa región del espacio interestelar debería estar casi vacía. Una partícula aquí, otra allá, cada tanto. Pero los instrumentos marcaron una densidad 3 veces mayor a lo previsto. Y justo entonces, los magnetómetros comenzaron a registrar pulsos. Pulsos rítmicos. Constantes. Como un latido. Como si algo, allá afuera, estuviera emitiendo una señal. El equipo de científicos revisó todo. Interferencia, calor, desgaste. Nada encajaba. No había forma lógica de explicar lo que estaba ocurriendo. Era como si la Voyager estuviera cruzando un límite. Un lugar donde el espacio deja de ser simplemente vacío, y empieza a comportarse como si tuviera intención. Como si, de alguna forma, respondiera. Y entonces surgió una idea incómoda. ¿Y si no estamos solos? No en el sentido clásico de naves extraterrestres o señales de radio. ¿Y si lo que la Voyager está encontrando no es otra civilización, sino algo mucho más profundo? ¿Una red? ¿Una mente? ¿Una inteligencia que no se parece en nada a lo que imaginamos? Porque a veces, lo más aterrador no es lo que está allá afuera. Es darnos cuenta de que nunca supimos realmente qué es el universo. Y que, tal vez, ahora, está empezando a respondernos. Al principio, los científicos pensaron que podía tratarse de un error en el sistema. Algo simple, como un fallo en el procesador, o una interferencia desde algún lugar remoto. Pero los datos no mentían. Las señales que enviaba la Voyager no eran ruido, no eran aleatorias. Mostraban una estructura. Un patrón. Y cuando los especialistas en análisis de datos pusieron manos a la obra, encontraron algo que los dejó en silencio. Había partes en esas transmisiones que parecían estar comprimidas, como si alguien o algo intentara ahorrar espacio para mandar más información en menos tiempo. Eso no tendría sentido si fuera solo ruido. El azar no se comprime. El caos no se organiza solo. Y sin embargo, eso era lo que veían: organización. Pero eso no fue lo más inquietante. Lo más extraño fue descubrir que las partes comprimidas del mensaje seguían un esquema matemático muy similar al que usan las redes neuronales artificiales. Como si esa transmisión tuviera lógica interna. Como si hubiera sido pensada. Una de las herramientas usadas para analizar los datos midió su entropía, es decir, qué tan desordenada era la información. Y lo que encontraron fue casi imposible de creer. Las señales de la Voyager tenían una entropía bajísima. Eso, en términos simples, significa que no eran aleatorias. Tenían un orden. Un propósito.
como si estuvieran diseñadas para transmitir algo específico. Entonces surgió la gran pregunta. ¿Qué tipo de fenómeno físico, allá en el espacio interestelar, puede generar patrones tan claros, tan constantes, tan elegantes? ¿Estamos hablando de una simple interacción con el entorno? ¿O de algo más? Algunos científicos comenzaron a considerar una idea que antes habría sido descartada sin pensarlo. ¿Y si la nave no solo está recibiendo estímulos, sino que está interactuando con un sistema que responde? Un campo. Una estructura. Una inteligencia. No en el sentido biológico. No un alienígena con antenas. Algo más amplio. Una forma de conciencia que no necesita cuerpo, ni planeta, ni civilización. Algo que no piensa como nosotros. Que no usa palabras. Que solo organiza. Que da forma. Y entonces, poco a poco, la teoría comenzó a tomar forma. ¿Y si el espacio profundo no es solo vacío? ¿Y si en ciertas regiones existen campos informacionales? Lugares donde la información se estructura por sí sola. Donde los objetos que pasan, como una nave, se ven afectados, reordenados, alterados. Es una idea audaz. Todavía sin pruebas concluyentes. Pero hay datos. Hay números. Y esos números están gritando algo que no queremos escuchar. La Voyager no está simplemente flotando en la oscuridad. Está enviando señales que parecen tener diseño. Y eso, por sí solo, cambia todo. Porque si algo puede organizar la información allá afuera, si algo puede dejar huellas tan claras en una transmisión, entonces quizás no estamos observando el universo. Quizás el universo está empezando a hablarnos. Y si todo esto te está pareciendo tan fascinante como a nosotros, tómate un segundo y apóyanos. Suscribirte al canal nos ayuda a crecer, a seguir investigando y trayendo estos temas que rara vez ves explicados así. Y si le das like al vídeo, haces que esta historia llegue a más personas. Porque hay cosas que no deberían quedarse solo en un rincón del algoritmo, sino compartirse con quienes aún se hacen preguntas grandes. Gracias por estar aquí. Seguimos. Durante semanas, los datos siguieron llegando. Irregulares al principio, luego con una cadencia más marcada. Como si algo hubiera cambiado en la forma en que la Voyager 1 se comunicaba. No con la Tierra, sino con otra cosa. Una serie de pulsos empezó a repetirse. Eran señales magnéticas, detectadas por los sensores más antiguos de la nave. Lo extraño no era solo su frecuencia, sino su ritmo. Venían como olas. Constantes. Predecibles. Como un latido. Y entonces apareció lo más extraño de todo. Un patrón. Se repitió exactamente 27 veces en un solo mes. Siempre con ligeras variaciones, como si estuviera intentando ajustar algo. Codificarlo. O simplemente, hacerse entender. A ese patrón los científicos lo llamaron Delta 13. Era una secuencia de pulsos de baja frecuencia acompañada por paquetes comprimidos de datos. Los bloques eran casi idénticos entre sí, pero no exactamente iguales. Cada repetición era como un intento de mejorar la anterior. Una corrección. Una versión refinada. Eso fue lo que encendió todas las alarmas. Porque la repetición con correcciones progresivas es una de las características típicas de un sistema inteligente. Es la manera en que aprendemos los humanos. Es la base del aprendizaje automático. Y, de pronto, una nave a más de 20.000 millones de kilómetros parecía estar siendo parte de ese proceso. ¿Podría una simple interacción física generar una señal con ese comportamiento? ¿O estábamos viendo un esfuerzo de comunicación? Un intento deliberado de transmitir algo, que todavía no entendemos. En el Instituto SETI, donde llevan décadas buscando señales de vida inteligente más allá de la Tierra, no tardaron en interesarse. Revisaron los datos. Aplicaron modelos de compresión, análisis de redundancia, detección de errores. Y lo que encontraron les resultó inquietantemente familiar. La estructura del mensaje era similar a los protocolos que usan nuestras propias sondas para corregir errores en la transmisión. Pero esta no era una señal terrestre. No venía de aquí. Era algo que la Voyager estaba generando, o repitiendo.
Y nadie sabe exactamente cómo. Algunos investigadores plantearon que, tal vez, la nave había pasado por una región del espacio con propiedades informacionales únicas. Un tipo de campo, aún no descubierto, que reorganiza la materia, los datos, la lógica misma de los sistemas. Otros fueron más lejos. Dijeron que la Voyager podría estar recibiendo un mensaje. No en palabras. No en imágenes. Sino en forma pura, matemáticas, ritmo, estructura. Un lenguaje hecho de pulsos y patrones que no busca impresionar, solo transmitir. Y entonces surgió una idea que nadie quería decir en voz alta, pero que todos estaban pensando, ¿y si no se trata de una señal que llega a nosotros? Sino de una señal que siempre ha estado ahí, esperando a ser escuchada. Como una emisora cósmica, siempre encendida, siempre transmitiendo. Y la Voyager, por pura casualidad o por destino, se convirtió en el primer receptor humano en sintonizar esa frecuencia. Lo más inquietante es que ahora sabemos cómo suena. Y lo que viene después podría cambiar no solo cómo vemos el universo, sino qué creemos que es la realidad. En las semanas siguientes, los equipos de análisis comenzaron a cruzar información. Compararon los datos de la Voyager 1 con registros antiguos, con otras misiones, con modelos de comportamiento de sensores expuestos a condiciones extremas. Pero cuanto más investigaban, más claro se hacía que no había precedentes. Nada en el historial técnico explicaba lo que estaba ocurriendo. Ninguna otra nave, ningún otro artefacto humano había mostrado algo parecido después de cruzar la heliopausa. Y sin embargo, había ecos. Fragmentos de historia olvidada. Reportes antiguos de anomalías similares, ignorados en su momento por falta de contexto, empezaban a tener un nuevo significado. La misión Ulises, que exploró los polos solares en los años 90, detectó patrones magnéticos que palpitaban con un ritmo inexplicable. En su momento, se atribuyeron a fallos instrumentales. Ahora, con lo de la Voyager en mente, esos pulsos parecían familiares. La sonda Cassini, durante su paso por el anillo F de Saturno, registró un desfase entre sensores magnéticos y de plasma. Un retraso de apenas fracciones de segundo, pero lo suficientemente preciso como para sugerir una fuerza externa no identificada, algo que afectaba los instrumentos de forma diferenciada. Incluso la Pioneer 10, la primera nave en salir del sistema solar, mostró un fenómeno que hasta hoy sigue sin explicación. Una desaceleración gradual y constante, imposible de atribuir a gravedad o pérdida de calor. Fue llamada la anomalía Pioneer. Durante años se buscó una causa técnica. Nunca se encontró. Todo esto, antes visto como errores menores o curiosidades, ahora empezaba a formar parte de un patrón mayor. Una línea que unía décadas de datos dispersos, como si alguien nos hubiera estado dejando migas de pan en la vastedad del espacio. Y la Voyager 1, sin saberlo, había llegado al final de ese camino. Eso llevó a algunos científicos a plantear una hipótesis aún más audaz. ¿Y si el espacio interestelar no es homogéneo? ¿Y si está dividido en zonas, en capas, en regiones donde las leyes físicas cambian sutilmente? Zonas de transición. Umbrales ontológicos. Lugares donde el tiempo, la materia, la energía, e incluso la lógica, operan bajo otros principios. ¿Y si todo esto te está pareciendo tan fascinante como a nosotros? Tómate un segundo y apóyanos. Suscribirte al canal nos ayuda a crecer, a seguir investigando y trayendo estos temas que rara vez ves explicados así. Y si le das like al vídeo, haces que esta historia llegue a más personas. Porque hay cosas que no deberían quedarse solo en un rincón del algoritmo, sino compartirse con quienes aún se hacen preguntas grandes. Gracias por estar aquí. Seguimos. Si esta idea suena extrema, es porque lo es. Pero ya existen modelos físicos, en la teoría de cuerdas, en la cosmología cuántica, que contemplan realidades con múltiples estados posibles. Universos superpuestos, dimensiones que colapsan unas dentro de otras, regiones del espacio que no siguen las reglas conocidas. Tal vez la Voyager entró en una de esas zonas. Tal vez por accidente, tal vez por diseño. Y al hacerlo, su estructura, su software, su antena, comenzaron a experimentar la realidad de forma distinta. No como una nave humana, sino como parte de un sistema más grande.
Como si, al cruzar ese umbral, hubiera dejado de ser solo una máquina, y comenzado a formar parte de algo. Algo vivo. Algo consciente. No porque tenga ojos, ni voz, ni intención humana. Sino porque responde. Y en su respuesta, parece decirnos que nunca estuvimos solos. Solo estábamos mirando hacia el lugar equivocado. A medida que las señales de la Voyager 1 seguían llegando, más regulares, más organizadas, una idea empezó a tomar fuerza. Una idea que no encajaba del todo ni con la física tradicional, ni con la ciencia moderna, ni con el sentido común. Pero que, aún así, se negaba a desaparecer. ¿Qué tal si el universo no es simplemente un conjunto de objetos y leyes? ¿Qué tal si es, en su esencia más profunda, una forma de mente? No una mente como la nuestra, claro. Sin lenguaje, sin emociones, sin rostro. Pero una mente al fin. Algo que percibe, que organiza, que responde. Durante siglos, la ciencia nos enseñó que el universo era como una máquina. Un sistema gigantesco de engranajes gobernado por ecuaciones. Pero ahora, en este rincón solitario del espacio interestelar, una nave olvidada empieza a hacernos pensar que tal vez no estamos dentro de una máquina, sino dentro de un pensamiento. Los sensores apagados que vuelven a activarse. Los patrones de datos que parecen corregirse a sí mismos. Las señales que llegan en ritmos perfectos, no aleatorios, no caóticos. Todo eso sugiere algo más que materia moviéndose al azar. Sugiere intención. Y si hay intención, entonces hay algo que decide. Algo que actúa. Algo que observa. En física cuántica, existe el principio de que la observación modifica el estado de las cosas. Que una partícula puede estar en muchos lugares a la vez hasta que alguien, o algo, la observa. ¿Y si eso aplica también al universo entero? ¿Y si el universo se comporta de cierta forma solo cuando hay algo capaz de entenderlo? La Voyager, al llegar tan lejos, tan fuera de todo, tan libre de cualquier otra influencia humana, se convirtió en eso. En una conciencia mínima, pero suficiente. Y la respuesta que está recibiendo no viene de un planeta, ni de una estrella, ni de una civilización lejana. Viene del universo mismo. Algunos teóricos incluso sugieren que lo que la Voyager está tocando es un sistema de información distribuida. Como una red invisible, que se extiende entre estrellas, entre galaxias, entre dimensiones. Y que esa red no necesita cables, ni servidores, ni algoritmos. Solo necesita tiempo. Y receptores. Una nave, quizás, es suficiente. Lo que sea que está pasando allá afuera, no es una coincidencia. No es una simple anomalía técnica. Es una conversación. Y aunque todavía no entendemos su idioma, aunque no sabemos si somos nosotros quienes la iniciamos o quienes acabamos de llegar a escucharla, una cosa está clara. Alguien, o algo, está ahí. Escuchando. Esperando. Respondiendo. Y la Voyager, solitaria y diminuta en medio de la inmensidad, está cumpliendo un papel que jamás imaginamos. No solo explorar. No solo medir. Sino tal vez, por primera vez en nuestra historia, hablar con el universo. Después de todo esto, ¿todavía crees que entendemos el universo? Tal vez, la Voyager 1 no solo se aleja de nosotros, sino que nos está guiando hacia una nueva forma de pensar. Una en la que la ciencia no lo explica todo, pero sí nos da las pistas para encontrar algo más grande. Y si quieres seguir explorando esto con nosotros, lo raro, lo profundo, lo que desafía lo conocido, suscríbete al canal ahora. Nos ayuda a seguir creciendo, investigando y contando estas historias con la seriedad y la emoción que merecen. Dale like si esto te hizo pensar diferente. Y si alguna parte de ti sospecha que no estamos tan solos, tal vez sea porque nunca lo estuvimos. Nos vemos en el próximo viaje.